muchísimas gracias al Círculo de Podemos de Fuenlabrada por organizar este acto por la sanidad pública. La verdad que qué poquito presente ha estado la sanidad en esta campaña. Me da pena y por eso de verdad que lo agradezco sinceramente. También agradezco la presencia de muchas personas de la Marea Blanca en este acto. La verdad que se está muy a gusto entre tantas compañeras y compañeros, luchadoras y luchadores de mucho tiempo, de mucho esfuerzo y de mucha conciencia por defender entre todas y todos lo nuestro, lo de cada uno, pero también lo de todos, de defendernos en lo social, en lo de todos, que creo que es una de las cosas fundamentales que nos ha dejado este ciclo de movilizaciones. Y la verdad es que es una pena que haya estado poquito presente la sanidad en esta campaña electoral. De hecho, aquí en nuestra ciudad yo creo que es el único acto sobre la sanidad que ha habido, o que se habla de sanidad, y mira que ha habido actos en esta campaña. Y me da pena porque creo que la lucha por la sanidad pública ha sido de las cosas en las que más hemos conseguido desenmascarar a este gobierno, desenmascarar, no le voy a poner adjetivos, como decía Rajoy el otro día, mezquino, jungluero, no sé qué, incluso que se le trae a Ruiz y tal. O sea, de las cosas en las que más hemos desnudado la verdadera cara de este gobierno y de las políticas que estaba aplicando en la sanidad, en la vivienda, en las luchas por los derechos básicos, porque como decía Noelia, es que hemos tenido que salir a luchar por derechos básicos, por la vivienda, por la sanidad, por la educación, y nos hemos tenido que dejar la piel en ello. Y así le hemos desenmascarado. Y qué importantes han sido estos movimientos, estas movilizaciones que hemos llevado adelante, porque hemos tenido avances importantes, que yo creo que son determinantes a la hora de lo que vaya a ocurrir este domingo en las votaciones, en las que espero que nos sonría este 20 de. Yo me estaba preparando el acto y estaba pensando, a ver, ¿qué me preparo? Me preparo cifras, doy una serie de cifras y tal, ¿no? Que, bueno, afortunadamente, además Marilu ha dado muchas, pero es que como luego yo es que el otro día cuando oía a Rajoy en la tele decía, pero bueno, este sí que es un nini, pero completo, o sea, es el nini prototípico, ni rescate ni recortes, o sea, el tío no ha hecho nada, ni rescate ni recorte, nada de nada de nada. O sea, él no ha recortado, que va, es mentira. Entonces es que dice, bueno, pues es que al final podemos decir las cifras que queramos, que a mí me gustaría verle aquí delante de Marilu, escuchando las cifras y escuchando los datos, porque además lo bueno también que nos ha dado toda esta etapa de movilizaciones es el que podamos hablar así, discutir así, en asambleas y en actos como este, y que toda la ciudadanía podamos manejar cifras y datos y tener información y poderla poner ahí en la cara y que nadie nos engañe, porque luego si nos salen en la tele nos maquillan los datos, nos dan la vuelta a las cifras y nos cuentan sus milongas que no se las cree ni él, porque le estás oyendo y le estás pensando, ¿pero qué me estás contando? Entonces, en sanidad, y que quede claro, y lo puede maquillar como quiera, pero ha recortado prácticamente 10.000 millones de euros. Este gobierno, 10.000 millones de euros. Y eso es una realidad, y eso no lo puede negar. Y han recortado también en todas las comunidades autónomas. Miles de millones de euros. Y por otro lado, a la par, eso en gasto sanitario público, y sin embargo a la par, el gasto sanitario privado ha ido creciendo y creciendo. Sobre lo que es un total de 70.000 millones de euros, que es el presupuesto sanitario público, han recortado una séptima parte. Y sin embargo el gasto sanitario privado, lo que pagan las familias en sanidad, ya se acerca a los 30.000 millones de euros. Porque ha habido una transferencia fundamental de dinero, de gasto hacia las familias en medicamentos, que en Madrid ha pasado, desde que se empezó el Real Decreto 16/2012, los repagos del PP, ha pasado a ser del 6 a casi el 11%, lo que aportan las personas en la factura farmacéutica. Ha habido una transferencia en inmensidad de cuestiones, en cosas que siempre hemos pagado, como la odontología,
las prótesis, pero también en consultas, en tratamientos de rehabilitación, en todo lo que es la consecuencia directa de lo que hacen por otro lado, que es privatizar y desmantelar, para que engrosar las listas de espera y que tengamos que acabar recurriendo a el pago privado de nuestros bolsillos. Pero bueno, yo no voy a dar más cifras, hasta aquí, ya son todas las cifras que he dado. Yo lo que quería hablar era de realidades, o sea, de lo que sí que sabemos todos, por más que nos las maquillen y se pongan ahí a contarnos números amañados. Y las realidades las vemos todos porque a todos nos afecta, pero yo las veo todavía más, porque yo estoy al frente de una consulta. Porque la salud, desde luego, no es solamente la asistencia sanitaria, eso está muy claro, y eso lo sabemos los profesionales sanitarios. En la salud influyen muchas más cosas, y a mí cada vez que alguien abre la puerta y entra a la consulta, trae consigo su problema de paro, su problema de vivienda, su problema familiar, el que tenga hipotecada su casa porque ha avalado a sus hijos para pagar a la vez su propia hipoteca. O sea, muchísimas cosas que son las mochilas que traen todas las personas que pasan a mi consulta y se sientan al otro lado de mi mesa. Pero además, toda esa gente, yo he visto el sufrimiento producido por los recortes, las consecuencias de los recortes, un día y otro día, a lo largo de muchos años. Los recortes que, como dice Mariluz, son las listas de espera. Cuando pido un tratamiento de fisioterapia y le dan para agosto o septiembre del año que viene. Cuando le pido una ecografía y se la dan para no sé cuándo. Cuando lleva no sé cuánto tiempo esperando una resonancia y está de baja y necesita trabajar y no puede porque ni siquiera sabe un diagnóstico, y hasta que no tenga diagnóstico ni consulta, ni tratamiento, ni nada similar. No puedo olvidar muchas cosas, mucho más dramáticas incluso. No puedo olvidar una asamblea de la Marea Blanca en el CIFE, que la hicimos por las derivaciones, donde en las primeras filas se sentaba un ser humano diagnosticado de un cáncer de hígado al que se le había negado el tratamiento en el hospital porque no tenía permiso de residencia, y que para cuando se lo conseguimos imponer al hospital, al gerente al que por fin conseguimos echar, ya no era candidato a tratamiento porque le quedaba muy poquito tiempo de vida. Cosas como esas son las que hemos vivido. No puedo olvidar cuando en 2012 me hice objetora de conciencia, cuando con un papelito mío a lo mejor también conseguía salvar la vida de alguna persona, o por lo menos aliviar su sufrimiento, que por otro papelito, que no tenía un permiso de residencia, no podía ser atendido. Unos años, y que no podemos olvidar, y que da igual las cifras que nos den, que están ahí. No podemos olvidar los repagos. Cuando se pasó eso de no pagar los medicamentos, los pensionistas a pagarlos, lo que os he dicho, la factura ha subido casi al 11%. Las personas con dependientes a su cargo, que han visto anuladas las prestaciones o que se les han muerto los dependientes antes de que las recibieran. Esas son mochilas también con las que entra la gente a las consultas, con la que muchas mujeres han pasado de cuidar a sus hijos a cuidar a los abuelos y a los suegros y a no tener ni una mísera ayuda para poder hacerlo. Todas esas cosas determinan la salud y están ahí. Y además es que estos recortes siempre han incidido en los más débiles, en los más vulnerables. Al final, quien paga el pato son los que no pueden permitirse costear a cargo de todos los españoles a alguien que les cuide a sus padres en el Palacio de la Moncloa, como el presidente de este gobierno, o irse a hacer la prueba a la clínica privada, o irse a pagar un tratamiento de rehabilitación. Al final, quien paga el pato son las personas más débiles. Y toda esta política de recortes y de desmantelamiento de la sanidad pública no era simplemente, o además de que la Unión Europea exigiera recortes, lo que dicen es que ya veis lo que pasó con Grecia, es que si no tal, es que al final hay que hacer lo que dicen. No, señores, es que no es eso, y no es solamente eso, es que paralelamente a eso, la que ha crecido exponencialmente es la sanidad privada. Y aquí ha habido una política consciente de privatización, que además lo que encubría era corrupción, y ahora voy a entrar en Madrid, porque es el exponente más claro, todo lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, de lo que es la política. Por un lado eso,
de segregación, de exclusión de mucha gente de la asistencia sanitaria pública y a la vez de potenciación de la sanidad privada, de privatizaciones que al final lo que esconden es negocio, lucro y corrupción de los que las provocan. Y voy a entrar en Madrid porque en Madrid la Marea Blanca nacimos en noviembre de 2012 porque nos plantaron encima de la mesa un plan de sostenibilidad que, madre mía, lo que hubiera sido si no lo hubiéramos derrotado. Pensad lo que hubiera sido que todas las personas que estáis aquí, más todas las que no están, hubiéramos tenido que pagar por cada receta que comprábamos €1. Esa era la primera medida, la primera que derrotamos, ¿eh? ¿Os acordáis, Manolo, cuando empezamos a poner las mesas y a negarnos? Ese movimiento de auténtica rebelión popular, y de auténtica negativa, o sea, de insumisión popular, a negarse a las medidas del gobierno. ¿Os acordáis de que regalaban 6 hospitales? Con 4 se quedaban. Una tal Ima San Pablo, que vivía en Puerto Rico, el dueño, que decía que qué bien le iba a venir en España a plantar unos hospitales, aunque no lo conocía, pero para el turismo sanitario, para los países árabes, que venía mucho. A esos les regalaban los hospitales y encima con un discurso vomitivo, tratando de hacer pensar a la gente que es que el problema es que la sanidad pública y los funcionarios éramos unos vagos, no trabajábamos, entonces la gestión era ineficiente, se tiraba el dinero y que esta gente lo iba a gestionar muchísimo mejor que lo que se hacía desde la sanidad pública. Ese fue el discurso y encima es que había gente que se lo creía y fue una batalla durísima por desmontar todo eso y todas las mentiras que soltaron, que decían, nos contaban unas milongas de por qué fijaban un precio por persona del dinero que les iban a dar, que era mentira, todo. O sea, engordaban las cifras con falsedades, hablando de el transporte intercentros, la facturación entre los centros, para justificar que les daban por su cara bonita una cantidad de dinero por persona que les daba la gana a ellos, de la cual, pues una cantidad sustancial iba a ser para el lucro de esas empresas, que es lo que pasa con otra serie de hospitales que siguen estando privatizados en nuestra comunidad, porque nuestra comunidad, como la valenciana, como la gallega, se han caracterizado sistemáticamente, bueno, y como la catalana, vamos, yo es que me río, o sea, el señor Mas, el radical, o sea, el radical que tiene en su sanidad lo que está tapando toda la política indecente que ha hecho también de recortes, de desmantelamiento de lo público, tiene una sanidad absolutamente vergonzosa, que han salido a la lucha también en muchos lugares de allí, y lo que se han dedicado sistemáticamente a regalar hospitales y centros de salud, a trasvasar recursos y personal hacia el capital privado y hacia las empresas con ánimo de lucro. Bueno, querían regalar también 27 centros de salud, eso no lo iban a dar a empresas, lo iban a dar a emprendedores, a médicos y enfermeras, que por 3.000 euritos se montaban una empresa y entonces iban a hacerlo todo muy bien. Lo que no hacían antes lo iban a hacer fenomenal si era una empresita de ellos. O sea, eso era otra de las partes del plan, ¿no? Iban a cerrarnos la princesa, el Carlos III, que os acordáis luego la que se armó, estando el Carlos III cerrado, cuando llegó el ébola, cuando nos metieron aquí al ébola, por su cara bonita, haciéndose los solidarios, los que dejaron morir a gente, los que dejaron morir a un chico ahogado en su propia sangre, en Palma de Mallorca, de una tuberculosis, por no atenderle. Eso sí, tenían que atender al misionero en el Carlos, o sea, traerlo aquí, en un hospital que habían desmantelado, y acordaros la que se armó. Y lo bochornoso y vergonzoso que era ver esas ruedas de prensa con esa ministra, con ese consejero de sanidad que teníamos, con esa panda de ladrones, corruptos, incompetentes y antisociales. Y lo que sí consiguieron fue privatizar la lavandería, porque al final, lo que digo, siempre pagan el pato los más débiles. Entonces, los servicios no sanitarios, como son los que menos cobran, y parece que, bueno, como que importa menos, pues eso lo privatizamos. De hecho, ahora hace poco se ha votado en la Asamblea de Madrid una propuesta de Podemos para quitar un artículo de Esperanza Aguirre que dice que irán privatizando los servicios no sanitarios, y ahí Ciudadanos ha votado con ellos, ni siquiera se ha abstenido.
porque tienen la misma política, luego hablamos de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, o sea, tratan de vendernos que el personal no sanitario no es tan importante. Mentira. O sea, al revés. Tú puedes tener el quirófano con el mejor cirujano del mundo, con las mejores enfermeras de quirófano del mundo, que como ese quirófano esté mal limpiado, se coge quien entre por ahí una infección y aumentan la mortalidad. Y eso es bochornoso. Y lo que han hecho es privatizar para, en vez de un puesto de trabajo, meter dos con la mitad de sueldo. O directamente el mismo, pero con la mitad de sueldo. Lo que hacen en muchísimos sitios. Eso es lo único que han conseguido sacar adelante. Afortunadamente lo demás se lo masacramos. Y los más débiles han sufrido sus recortes. Los enfermos afectados por la hepatitis C. ¿Qué lucha han tenido que llevar para conseguir que les fueran dando los tratamientos a cuentagotas mientras iban muriendo? Ha sido tremendo. Si no se llegan a organizar, si no llegan a armar las que han armado ese encierro en el 12 de octubre, esa marcha que hicimos hasta la Moncloa, se siguen muriendo que no llegan los tratamientos. Se acaban de aprobar la partida en el Ministerio hace 2 días, si se ha ido pagando a costa de los presupuestos hospitalarios. Bueno, y el problema es que ellos estaban muy acostumbrados a actuar así, muy acostumbrados a campear a sus anchas, llevaban años en la Comunidad de Madrid de lucirse la esperanza que iba abriendo hospitales, de la mela que se pasa a la empresa privada, el Güemes hablándole a los empresarios de las oportunidades de negocio que brinda la sanidad pública y tal, y luego apareciendo en los laboratorios que ha privatizado, campeaban a sus anchas como la dirección de nuestro hospital, que ahí estaban, que ya al hospital Los Madroños a la clínica Los Madroños, les pasaban los datos de los pacientes y ya la jefa de Los Madroños, que es la madre del alcalde de Brunete, llamaba directamente a la gente, a los pacientes, o sea, daba igual la confidencialidad, eran de la casa. Si total eso le mandaban las resonancias, las informaban ellos. Estaban acostumbrados a ello. Pero bueno, lo importante es que les paramos, que conseguimos pararles, que conseguimos frenarles, que conseguimos desmontar sus mentiras, que montamos una auténtica rebelión popular. Y yo creo que las mareas y la marea blanca han sido un ejemplo y una experiencia muy importante de autoorganización, de inteligencia colectiva. Para mí es un concepto muy importante, el de la inteligencia colectiva, el de poder colectivamente compartir datos, compartir información, compartir reflexiones, y esa sensación de que tienes, de que al final sale, o sea, de que van entrando propuestas, van entrando cosas, podemos hacer tal cosa, podemos hacer la otra, y al final como que sale y tira para adelante lo más conveniente para todos. O sea, esa sensación de que somos mucha gente pensando, mucha gente actuando, y que eso le da un plus al movimiento de capacidad, de potencia incomparable. Y luego también de diversidad, desde diversos ángulos poder todos empujar en una misma dirección. Y creo que nos hizo confiar en nuestras fuerzas, confiar mucho en nuestras fuerzas. Y eso os lo quiero transmitir. Creo que es muy importante que confiemos en nuestras fuerzas. Aunque en España nuestras historias suelen acabar mal, porque somos un pueblo que muchas veces sus historias acaban mal, pero vamos a seguir confiando en nuestras fuerzas, que la historia no siempre acaba igual. Bueno, yo quería contaros que durante las movilizaciones, al principio me acuerdo que estábamos en la época esa de desconfianza, de desencanto, y entonces pues en todas las estas muy contra la política, los políticos y tal, y un día hablando yo con Manolo, que está aquí, uno de nuestros pilares de nuestra marea blanca, yo decía, joder Manolo, esto no puede ser, porque es que, o sea, sí, pero tanto antipolítica, pero es que también es necesario que esto cuaje en algo. Digo, hay que pensar alguna consigna. Manolo piensa porque es un mago con las consignas. Y entonces Manolo sacó una consigna que la gritábamos mucho y que yo la quiero poner aquí porque me parece que al final es lo que ha pasado y lo que está pasando. Y la consigna era políticos decentes que miren por la gente. Y la gritábamos, políticos decentes que miren por la gente. 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 Y yo tengo ahora la sensación un poco de que estamos como cerrando un ciclo político. Yo no sé cómo lo veis, pero os lo quiero compartir. O sea, yo creo que este ciclo político empezó con el 15M, siguió con las mareas,
creo que tuvo su punto culminante en el 22M, en las marchas de la dignidad, que bien se encargó nuestra actual presidenta de la comunidad en fastidiárnoslas, mandando a la policía intervenir a las 8 menos cuarto para que saliera en todos los telediarios y para desvirtuar la grandísima y enorme y tremenda movilización que habíamos tenido en la calle, prácticamente 1 millón de personas, de las mayores movilizaciones de la historia de este país. Y creo que todo esto, que ese punto culminante, empezó luego a cristalizar en un cambio político. En un cambio político que se ha ido viendo en las últimas elecciones, que poco a poco ha ido haciendo que se abran las puertas y las ventanas a políticos decentes que miran por la gente. Y desde luego pues creo que para la sanidad es imprescindible el 20D. Y creo que tenemos que confiar en nuestras fuerzas. Es imprescindible porque si vuelven a ganar, van a volver a tratar de implementar sus políticas. Y además, muchísimo ojo con esos lobos disfrazados de cordero. Y yo creo que en estos días, a toda la gente que nos rodee, que se esté dudando el votar a Ciudadanos o Albert Rivera, que es el gran dique de contención que han metido ante Podemos, y que es la maniobra de última hora acelerada del IBEX 35 para mantener el poder y de los poderes fácticos, para mantener el poder como sea, porque encima es que es 4 y nada más, porque no tienen nada por debajo, y los de abajo encima no saben nada. O sea, y lo que saben, yo cuando les he preguntado por la sanidad, a los de aquí de Fuenlabrada, pues es que es peor que el PP, que sanidad para que el que pueda pagar, para el que tenga tarjeta, para el que pueda pagar, copagos, lo sacaron y rápidamente plegaron, pero claro que están por los copagos. Eso que os cuente Carmen lo que están votando en la Asamblea de Madrid. Votan con el PP, están por la privatización de los servicios no sanitarios. O sea, no están por la reconversión de hospitales a gestión directa. Son los mismos lobos, pero disfrazaditos de corderito. Así que bueno... Quiero terminar diciendo que la frase que tanto tiempo llevamos diciendo y que vamos a seguir diciendo, que es que la lucha es el único camino, tiene plena actualidad, porque la lucha para mí es todo. La lucha está en la calle, vamos a seguir estando en la calle, como siempre, es fundamental, la calle no la podemos respeto por todos los compañeros que van todas las semanas ahí a tragarse, a aguantar a Linda. A mí eso de verdad me parece, pero mucho más terrible que cuando es el suplicio, de verdad, o sea, nada más que de verle la cara, yo no sé ni cómo pueden hacerlo. Eso es lucha, pero lucha consecuente. La lucha son los tribunales, también. Nosotros frenamos la privatización en los tribunales. Y la lucha son las instituciones y son las leyes, porque si al final no cristalizamos todo lo que estamos exigiendo en la calle en cambios en nuestras leyes y en nuestras instituciones, siempre hay posibilidad de volver atrás. Si no acabamos concretándolo y cerrándolo, ¿de qué nos ha servido? Tenemos que cerrar ahí también. Entonces, creo que pase lo que pase este domingo, aunque hay que pelearlo hasta el último momento, pero pase lo que pase, creo que ya vamos ganando, porque las victorias nunca son completas. Al final tenemos que convivir con mucha gente que por miedo, por indecisión, por lo que sea, por tradición ideológica, vota otras opciones o tiene otras opciones políticas, y al final tenemos que vivir todos juntos en este país. Entonces es difícil que las victorias sean completas, pero yo creo que ya vamos ganando por todo lo que hemos dicho, por lo que ha dicho Marilú, por lo que ha dicho Noelia, porque vamos avanzando en conciencia, porque vamos avanzando en ese sentido de que haya cada vez más políticos decentes que miren por la gente.